Noticentro 1, CMI. 420 muertos hoy por COVID. Desde mañana toque de queda en Bogotá y ciudades con alta ocupación de UCIs. Vuelve cuarentena estricta en Bogotá desde 0 horas del viernes. Continuará pico y cédula, pero se descarta para transporte público. Transmilenio operará mañana solo hasta las 9 de la noche. Medellín, Manizales, Bogotá, Barranquilla y Riohacha, las ciudades con la más alta ocupación de UCIs. Colombia tiene hoy más muertes que Estados Unidos y somos décimos en vacunación en América. Justicia Especial para la Paz denuncia grave amenaza contra proceso de paz. Otro líder social asesinado hoy, esta vez en la Macarena Meta. Retrasar aprobación de la reforma es una bomba de tiempo, advierte presidente Duque. Esta noche en Bogotá, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Mañana cumbre con el presidente Duque. Histórico vuelo de helicóptero de la NASA en Marte. Miguel Díaz-Canel, elegido en reemplazo de Raúl Castro en el Partido Comunista en Cuba. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bogotá está entre la vida y la muerte. Así describió la alcaldesa Claudia López el difícil momento por el que atraviesa la capital. La capacidad de las unidades de cuidado intensivo está copada en casi el 85%. A partir de mañana habrá toque de queda nocturno desde las 8 de la noche. Este fin de semana vuelve la cuarentena estricta y se mantiene el pico y cédula. Bogotá no ha llegado a la semana más crítica y ya tiene el 84.2% de sus camas de cuidado intensivo ocupadas. Las solicitudes diarias crecen dramáticamente. En las últimas 24 horas se requirieron 243 UCI, la cifra más alta de toda la pandemia, lo que prendió las alarmas y obligó a las autoridades a decretar nuevas medidas. Estamos literalmente entre la vida y la muerte, literalmente entre la posibilidad de que pueda colapsar el sistema hospitalario y pueda coparse la capacidad de UCI, como desafortunada y dolorosamente ya pasó en Antioquia. A partir de mañana, Bogotá entrará en toque de queda nocturno. La medida regirá desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Toque de queda es que no puede haber nadie en las calles después de las 8 de la noche. Mañana hasta las 9 de la noche tendrá funcionamiento de Transmilenio, justamente para permitir que las personas que trabajan en servicios esenciales puedan llegar a sus casas. Además, por tercer fin de semana consecutivo, habrá cuarentena estricta, desde el jueves a la medianoche hasta el lunes a las 4 de la mañana. Tenga en cuenta que no habrá ciclovía, pero sí parques metropolitanos. Vamos a mantener el esquema 4-3 que hemos anunciado para la ciudad de Bogotá, porque todos los indicadores nos obligan a permanecer en él. Es decir, viernes, sábado y domingo Bogotá volverá a estar en cuarentena general. Nos oponemos rotundamente a la decisión que acaba de tomar la alcaldesa Claudia López. Se le olvidó la gente, se le olvidaron los intereses de las personas que necesitan llevar el pan a su casa. Lo que hacemos es un llamado nuevamente para que todas estas medidas de cierres, de pico y cédula, entre otras, se tomen de la mano con un paquete de medidas económicas. Se mantendrá el pico y cédula hasta el 3 de mayo. Recuerde que aplica para comprar alimentos, productos de primera necesidad, acudir a bancos o notarías, pero no para acceder al transporte público. En el transporte público no se va a hacer ningún tipo de control por pico y cédula. A nadie se le va a pedir la cédula en Transmilenio, en taxis, etcétera. Esto no tendrá ningún nivel de control porque no queremos que la gente se deje de movilizar. De los 420 muertos que se registraron en el país el día de hoy, la cifra más alta desde que empezó la pandemia, 52 fueron en la capital. En Antioquia la situación también es complicada. El toque de queda rige desde las 8 de la noche en el departamento, incluida la capital. Hay lista de espera para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Pese a que Antioquia tiene el 97% de la ocupación en UCI, el decreto departamental continuará con el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana cada día, desde hoy lunes y hasta el próximo jueves. Ese mismo día iniciará el confinamiento hasta el lunes. En la ciudad, 180 personas están en lista de espera de UCI y ahora los hospitales realizarán un triaje ético para definir quién puede acceder a una unidad. Que se hace una priorización según su estado de salud, según su pronóstico
y algunos criterios médicos establecidos para evaluar quién debe ir primero que los demás pacientes. Autoridades aseguran que la ciudad enfrenta uno de los momentos más críticos de la pandemia, con más de 100 muertes diarias. Y en Cali también fueron endurecidas las restricciones a la movilidad. El toque de queda desde las 8 de la noche rige para los 40 municipios en todo el departamento, incluida la capital. Hoy la ocupación de las 868 camas UCI alcanzó el 91.4% en Cali, es decir, hay 75 disponibles y de 1.143 en el departamento, solo quedan 118 libres. Por eso en 40 municipios se anticipará el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. A decretar el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el jueves, que es a las 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana del día viernes. Hoy en Cali el toque de queda comenzó a las 8 de la noche y será hasta las 5 de la mañana de este martes, donde se esperan nuevas medidas. Entre tanto, en 34 municipios del Valle se canceló la alternancia escolar para 170 colegios, tanto públicos como privados, hasta el 30 de abril, y la alerta roja se mantiene al igual que el pico y cédula para el comercio. El alcalde de Cartagena, William Dow, extendió a todos los días el toque de queda que va desde las 10 de la noche. El alcalde de Cartagena, William Dow, dio a conocer que se extendió el decreto con las medidas para frenar el aumento de casos de COVID-19 en Cartagena. Esta vez el toque de queda funcionará en un solo horario todos los días de la semana. Ahora queda desde las 10 de la noche para los 7 días a la semana. Otra novedad es que aquellos eventos y bodas que ya han sido previamente registrados con la alcaldía, vamos a permitirles hasta la 1 de la mañana para que los huéspedes regresen a sus casas. De igual manera, el mandatario manifestó que seguirá funcionando la medida de pico y cédula para el ingreso a establecimientos de comercio como supermercados, centros comerciales y entidades bancarias. Y en Barranquilla fue instalado un hospital de campaña. El toque de queda rige desde las 6 de la tarde. En Barranquilla rige el toque de queda y la ley seca desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En el día está vigente el pico y cédula, que se aplica con números pares e impares. Según determinaron la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, para el próximo fin de semana habrá nuevamente confinamiento obligatorio. Inicia a las 6 de la tarde del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes 26 de abril. Hoy, con 67 muertos Barranquilla y 36 en los municipios, el Atlántico superó por segunda ocasión durante la pandemia el centenar de fallecidos. Al tiempo, 150 nuevas camas se habilitaron para atender a enfermos COVID que así lo requieran. Se reactivó el hospital de campaña del centro de eventos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que en las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá, Barranquilla y Riohacha, la situación es crítica debido a la alta ocupación de las UCI. Según las cifras que presentó esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la ocupación nacional de camas UCI es del 77%. Ciudades con mayor ocupación: Medellín, 97%, Bogotá, 85%, Manizales, 85%, Barranquilla, 78%, Riohacha, 77%. Es importante recordar que cuando la velocidad de ocupación de camas en un territorio, un término de 3 días, presente un ascenso en un porcentaje igual o mayor al 20%, podrá solicitar al Ministerio de Salud la evaluación de medidas especiales. Las ciudades bajo extrema observación son Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, Tunja, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Por eso, en muchas de ellas aplicarán las nuevas medidas dictadas hoy por el gobierno. A partir de las 0 horas de hoy lunes 19 de abril de 2021 hasta las 0 horas del lunes 26 de abril de 2021, cuando se efectuará una nueva evaluación por parte del Comité Epidemiológico para tomar decisión frente a las semanas subsiguientes. El ministro Fernando Ruiz pidió a los ciudadanos mantener el rigor de las medidas de bioseguridad y el respeto a las normas de confinamiento y restricciones de movilidad. Colombia reportó la cifra más alta de muertes diarias desde el comienzo de la pandemia, 420 personas. Colombia superó este lunes la barrera de las 400 muertes diarias confirmadas por COVID-19. En un solo día, el Ministerio de Salud actualizó la cifra con una récord. 420 colombianos perdieron la vida a causa del contagio.
En el país ya han fallecido a causa del coronavirus 68.748 personas. Los contagios reportados este lunes fueron 14.189. En su mayoría se presentaron en Bogotá con 2.165, en Antioquia con 2.001 y en Atlántico con 1.519. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 16 de abril con 16.703 contagios y 365 muertes. El 17 de abril con 16.654 contagios y 367 muertes. El 18 de abril con 16.871 contagios y 397 fallecidos. Hoy con 14.189 casos y 420 decesos. Y es que Colombia es uno de los países del continente americano que está registrando un mayor aumento en las muertes diarias por coronavirus. Ya está por encima de los registros de Estados Unidos. La pandemia del COVID-19 ha contagiado a más de 141,7 millones de personas en todo el mundo y continúa propagándose pese a las campañas de vacunación que avanzan muy lentamente en algunos países. En los últimos 7 días, las infecciones alcanzaron un récord de 5,2 millones a nivel mundial. Además, se registró una media de 12.000 muertes diarias la semana pasada, una tendencia que llevó el balance total a más de 3 millones de fallecidos reportados. En cuanto a defunciones, América continúa siendo el continente más afectado, con más de 1,4 millones, seguido de Europa, que tiene más de 1.028.000 decesos, y en tercer lugar está Asia con 298.242. Del continente americano, Estados Unidos es el que más muertos ha aportado a la cifra, con 567.649. Le siguen Brasil, México, Colombia y Argentina. De estos, los casos más preocupantes son los de Brasil y Colombia, que tuvieron respectivamente en la última jornada 1.657 y 420 decesos. En Estados Unidos, debido en parte a la exitosa campaña de inmunización, donde se han aplicado más de 210 millones de dosis, las muertes diarias presentaron una disminución considerable. Pasaron de más de 800 a casi 300 en 72 horas y en los últimos días la tendencia ha sido a la baja. En cambio, la situación en Colombia parece empeorar. Desde el 14 de abril no ha habido un día en el que la cifra de decesos haya bajado de las 300 muertes. En cuanto a contagios, Estados Unidos también lidera el listado global, con 31,7 millones. Brasil está en segundo lugar y continúan Argentina, Colombia y México. Entre tanto, en países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda abrieron un corredor de viajes sin cuarentena, y en algunos otros europeos como Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, Mónaco y Dinamarca comienzan a retomar paulatinamente su normalidad, algunos reabriendo comercios y otros levantando la suspensión de vuelos para viajes esenciales. Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, reveló que Colombia recibirá en los próximos 10 días por lo menos 2 millones de vacunas contra el COVID. Para despejar los temores que circularon hoy sobre una presunta escasez de vacunas, especialmente de Sinovac, el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, anunció que pasado mañana llegarán 549.900 dosis de Pfizer, el 27 de abril 1 millón de Sinovac. Antes de finalizar abril llegarán otras 551.000 dosis de Pfizer y el mecanismo COVAX ofreció otras 912.000 dosis, pero todavía no está confirmada esta remesa. En mayo llegarán otras 2.200.000 dosis de Pfizer. Comenzando ese mes, 1 millón de Sinovac y otros 2.500.000 dosis al finalizar el mes de mayo. Llegarán también 200.000 dosis de AstraZeneca. Esto es fundamental porque llegaremos a cerca de 14 millones de dosis entre el mes de abril y el mes de mayo, y eso nos permitirá mantener el flujo de más de 650.000 dosis que se están aplicando a la semana. Nos permitirá cumplir la meta de los 4 millones antes del 25 de abril, la siguiente meta que se estará informando, los 5 millones. Según el secretario Muñoz, antes de finalizar mayo comenzará la etapa 3 para vacunas a personas con antecedentes de morbilidad, a los maestros y a la fuerza pública. El avance de la vacunación en la región de las Américas posiciona a Chile como la nación que ha logrado vacunar a la mayor parte de la población al superar el 40%, seguido de cerca por Estados Unidos, que ha inoculado con al menos una dosis al 39% de su ciudadanía. Colombia se encuentra en la 10ª posición de la región con apenas el 5,05% de su población vacunada.
Según los datos recopilados por Our World Data, apenas el 6,42% de la población mundial se ha vacunado, y aunque varias naciones del continente americano se han destacado por sus campañas masivas, gran parte de las naciones de la región registran retrasos. Teniendo como base el porcentaje de personas vacunadas sobre el total de población, Chile lidera la lista al haber aplicado al menos una dosis al 40,46% de sus ciudadanos, y es seguido de cerca por los Estados Unidos, que ha vacunado a 39,24%. El ranking continúa con el 30,61% de Uruguay, mientras que un 24,02% de los canadienses han sido inmunizados. Panamá sigue con 12,92%, luego Argentina con 12,15%, Brasil con 11,67%, México con 8,68% y Costa Rica con 6,95%. Colombia, por su parte, ocupa la 10ª posición con 5,05% de la población vacunada. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, reveló que hoy en Colombia circulan 50 variantes del COVID-19. Para la directora del Instituto Nacional de Salud, esta tercera ola del COVID es más fuerte que las anteriores. Con las consecuencias, por supuesto, que eso tiene, porque significa que más personas llegan a unidades de cuidado intensivo, hay un mayor esfuerzo de responder los servicios de salud. Hay 50 variantes de COVID-19 en Colombia. Las mutaciones tienen mayor capacidad de contagio. Han empezado a tener unas mutaciones, hasta 3 mutaciones, de las que se llaman de interés, que también hace que seguramente estos linajes viejos adquieran una mayor capacidad de contagio. Hoy, más que nunca, hay que reforzar el autocuidado. Asuma que todo el mundo a su alrededor es positivo y asuma que todo el mundo a su alrededor tiene el linaje más contagioso que exista. Asuma eso y actúe en consecuencias. El Instituto Nacional de Salud considera que las vacunas están funcionando, pero lo que no funciona es la disciplina social. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y más de 170 influyentes líderes del mundo pidieron al presidente estadounidense Joe Biden que lidere una campaña para una distribución más equitativa de las vacunas contra el COVID-19. En carta enviada al presidente Biden, 175 líderes del mundo, entre los que figuran varios premios Nobel y dirigentes políticos, le piden al presidente estadounidense que lidere acciones para masificar la vacunación. Solicitan que apoye una exención temporal en la OMC de las reglas de propiedad intelectual sobre las vacunas. La vacunación le cuesta muchísimo también a Estados Unidos. Tiene sentido desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque sería un gesto de solidaridad con el resto del mundo. La iniciativa busca contrarrestar el monopolio de las vacunas. Porque no hay derecho que unos pocos se estén beneficiando, que son las farmacéuticas, a expensas de millones de personas. El expresidente Santos dijo que ojalá el gobierno colombiano apoye también esta iniciativa. Los presidentes de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas advirtieron que el proceso de paz está en riesgo por el constante asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC. 904 líderes sociales y 276 exguerrilleros de las FARC han sido asesinados desde la firma de la paz en 2016. Los presidentes del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición advirtieron que esta violencia pone en riesgo el funcionamiento de la JEP. Somos instancias que recibimos verdad y buscamos reconciliación, pero en entornos de enorme violencia, la función propia del sistema inclusive puede estar en peligro. Le pidieron al defensor del pueblo que elabore un informe de fondo sobre esta nueva violencia. Muchas veces lo que pasa es un vacío de Estado, una debilidad de Estado, una ineficacia de las políticas públicas. Hemos expresado que aun cuando la violencia contra líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos tienen expresiones particulares a nivel territorial, sus rasgos estructurantes están marcados, entre otros elementos, por la recomposición de dominios armados que se encontraban bajo la influencia de la FARC. Hace 2 semanas el gobierno presentó a la JEP un plan para la protección de los líderes y los exguerrilleros. Ahí hay misiones, hay tareas para todas las entidades que tenemos esas responsabilidades.
está incluido lo que hace la Defensoría del Pueblo. La JEP presentó hoy esta petición en un evento en el que participaron delegados de la ONU y los presidentes de las altas cortes. Un avión ruso sobrevoló de forma irregular el espacio aéreo colombiano y fue interceptado por aviones Kafir de la Fuerza Aérea Colombiana que lo obligaron a abandonar el país. El avión ruso tenía autorización para sobrevolar Colombia sobre el área marítima. Sin embargo, a las 9:22 de la mañana ingresó sobre el espacio continental por el departamento de La Guajira. Minutos después, el avión invasor fue obligado a desviar su ruta hacia el norte. La aeronave fue interceptada ingresando al espacio aéreo colombiano por aeronaves de superioridad aérea Kafir, quienes le ordenaron la salida inmediata del mismo, orden que fue acatada por el avión de Estado ruso. Desde 2019 han ocurrido 3 incidentes similares con aviones de transporte del gobierno ruso. En 2013 ocurrió otro con un avión de guerra. 150 desplazados de zona rural del municipio de Argelia, en el Cauca, se refugian esta noche en el casco urbano de la población tras los combates entre disidencias de las FARC y el ejército que dejan varios guerrilleros abatidos. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ejército han originado el desplazamiento de por lo menos 65 familias, con 150 personas en el municipio de Argelia, Cauca. Tenemos desplazamiento en el Plateado, específicamente de la vereda Las Ceibas, que se encuentran en el CDI del municipio, aproximadamente 150 personas. La unidad de víctimas atiende esta nueva crisis humanitaria. Hemos brindado un apoyo en el tema alimentario y albergue, que le permite a esta población poder tener esas necesidades básicas insatisfechas, cubiertas, y que estamos a la espera de que se pueda oficializar un censo respecto a las afectaciones que la población ha tenido. Los enfrentamientos entre la columna Carlos Patiño, disidente de las FARC, y el ejército se presentan según las autoridades por el control territorial de esta zona cultivada con 5.000 hectáreas de coca. Durante las acciones bélicas, la comunidad del corregimiento de El Plateado reportó la muerte de por lo menos 3 subversivos. Las autoridades confirmaron el asesinato de otro líder social. Esta vez los hechos se presentaron en el municipio de La Macarena, Meta, donde fue asesinado Juan Carlos Aguirre, presidente de una junta de acción comunal de la zona. Autoridades del municipio de La Macarena en el Meta confirmaron que el cuerpo encontrado con varios impactos de bala pertenece a Juan Carlos Aguirre, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Milenio, de este municipio del sur del Meta. Según Indepaz, con esta muerte se eleva a 48 el número de líderes asesinados en lo que va corrido de 2021. Es una cifra aterradora que nos coloca en situaciones similares a las que teníamos a principios de la década primera de este siglo. Las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos se han incrementado en las últimas semanas, por lo que las organizaciones sociales pidieron al gobierno una respuesta urgente en varias regiones del país. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita la captura de uno de los implicados en el asesinato del entrenador de hockey Jorge Tobón, quien perdió la vida de manera violenta en medio de un hurto en los cerros tutelares de Cali. 100 millones de pesos ofreció la gobernación del Valle para encontrar a la tercera persona involucrada en el crimen de Jorge Felipe Tobón Sánchez, de 25 años, cuando ascendía al Cerro de las Tres Cruces junto a su novia en Cali. Un hombre con un carisma único, ya, sus dones, sus cualidades inigualables, esto no tiene perdón. Por este crimen, 2 hombres, uno de ellos de nacionalidad venezolana, fueron capturados por la policía. Los mismos cerros que requieren con urgencia una medida complementaria y preventiva que haga que los deportistas estén tranquilos en su actividad deportiva. Este año se han presentado en Cali, con la muerte del entrenador de hockey, 285 homicidios, 23 más que el año anterior, y durante el mes de abril van 41, 20 casos más que en abril de 2020. El senador Iván Cepeda radicó una queja ante la Procuraduría en la que pide investigar al defensor del pueblo Carlos Camargo por presuntamente entregar contratos y puestos a sus simpatizantes políticos. El congresista acusa al defensor del pueblo de nombrar y entregar contratos a personas que no cumplen los requisitos legales. No obstante, según Cepeda, serían cercanos a los partidos que ayudaron a elegir a Camargo como jefe de esa entidad. El haber convertido a la Defensoría del Pueblo en un vehículo de su militancia política. En la queja, que ahora será analizada por la Procuraduría, el senador Cepeda además dice que para cargos clave de atención a víctimas fueron delegados funcionarios con vínculos con paramilitares.
no puede politizar la institución que cumple una función fundamental como es la divulgación y la protección de los derechos humanos. Este noticiero contactó al defensor del pueblo, quien manifestó que por el momento no se pronunciará sobre la denuncia. Una millonaria demanda internacional por $40 millones, unos 146.000 millones de pesos, ganó hoy el Estado colombiano en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial en Washington. El proceso contra Colombia lo iniciaron los principales accionistas de Gran Ahorrar tras la intervención de esa entidad en 1998. El tribunal le dio la razón a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y no solo negó las pretensiones de la demanda, sino que también les ordenó a los demandantes pagar $1 millón a Colombia por los costos jurídicos del proceso. Y hoy en el centro de Bogotá se presentó una nueva balacera. El hecho deja a una persona muerta, 3 heridas y 3 capturadas. Varios disparos alertaron este lunes a los habitantes del centro de Bogotá. Fue justo a las 12:30 del mediodía cuando un hombre fue asesinado en la carrera 10ª con calle 22. La balacera se dio en medio de un acto de intolerancia entre ciudadanos extranjeros en esta vivienda donde se prestan servicios de arriendo bajo la modalidad de paga diario. Al parecer hay un conflicto, una riña entre varias personas. Como consecuencia de estos tenemos una persona fallecida inicialmente y 3 lesionados. Una violenta riña donde los implicados son investigados por el tráfico de estupefacientes. La inspección que hacemos al inmueble encontramos gran cantidad de estupefacientes. El cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública. El levantamiento duró varias horas, lo que ocasionó el cierre de la carrera 10ª hacia el sur de la capital. El gobierno anunció hoy la conformación de un frente común para luchar contra la explotación laboral infantil. La iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo busca frenar el abuso y la explotación laboral en niños, niñas y adolescentes. Toda la parte preventiva para efectos de mitigar estas situaciones. Todo lo que hagamos en beneficio de nuestros niños nos lo agradecerá la sociedad en los próximos años. En el año 2020, en plena pandemia, Bienestar Familiar recibió más de 5.700 reportes de afectación a niños en el marco del trabajo infantil. Se abrieron más de 1.200 procesos administrativos de restablecimiento de derechos y es grave y doloroso entender que el 57% de esos casos correspondía a niños y niñas entre los 6 y los 13 años. A su turno, la ministra de Educación se sumó a las acciones contra el trabajo infantil y aseguró que es clave el retorno a la presencialidad en los colegios. Colombia culminó con éxito una operación de financiamiento al colocar $3.000 millones en bonos. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Hacienda al señalar que los recursos serán para financiar las necesidades presupuestales del presente año. La operación se dio en los mercados internacionales en el que Colombia emitió bonos globales por $3.000 millones en 2 tramos, el primero de ellos a 11 años, mientras el segundo irá a 20 años. Los bonos colocados en el mercado tuvieron órdenes de compra por un total de $10.200 millones, equivalentes a 3,4 veces el monto emitido. Según la Dirección General de Crédito Público, la operación sirvió para mejorar los vencimientos en la deuda pública, la cual se incrementó por cuenta de la pandemia. El gobierno afirmó que la sobredemanda por los bonos colombianos es un voto de confianza de los inversionistas por la economía del país. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, salió en defensa de la reforma tributaria radicada por el gobierno en el Congreso de la República. Dijo que ayuda a mantener la política social y a mitigar el impacto del aumento de la pobreza generado por la pandemia. La defensa de la reforma tributaria la hizo el gerente general del Banco de la República en un debate de control político realizado en la Comisión Tercera del Senado y citado por la congresista Emma Claudia Castellanos. Creemos que es absolutamente indispensable que se avance por parte del Congreso en la reforma con los ajustes que, por supuesto, como congresistas ustedes le deban introducir, pero manteniendo el impacto macroeconómico que está buscando el gobierno y, en la medida de lo posible, manteniendo esa capacidad no solo de bajar el déficit, sino también de financiar el gasto social. Explicó Villar, eso sí, que no le corresponde al Banco de la República opinar sobre cada una de las propuestas incluidas en el articulado de la reforma, pero sí de su enfoque general. Tal como está planteada, ayuda a mantener una política social y a mitigar
el impacto del aumento en la pobreza que generó esta pandemia espantosa que hemos estado teniendo que vivir. La reforma tributaria también fue defendida por el viceministro de Hacienda Juan Pablo Zárate y el director de la DIAN, Lisandro Junco. Y por su parte, el jefe máximo del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que la pobreza, el desempleo y la escasez de las finanzas públicas que vive Colombia obligan a aprobar la reforma tributaria. Para el expresidente y ex senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, la pobreza, el desempleo y la escasez de las finanzas públicas obligan a la reforma. Lo peor para la democracia es nada hacer. Muchos insistimos en la necesidad de congelar gastos y de avanzar en la fusión de entidades y en eliminar innecesarias. Según Uribe, las propuestas sociales del proyecto son fundamentales, pero insiste en que la reforma no puede afectar a la clase media ni al sector productivo. Esta reforma la deben pagar los más pudientes. Muchas de sus normas deben ser transitorias. Consciente de que el articulado de la reforma va a ser modificado sustancialmente en el Congreso, el expresidente Uribe convocó a las demás fuerzas políticas a trabajar en el mejor consenso posible para entregarle recursos frescos al Estado. El presidente Iván Duque afirmó que aplazar la aprobación de la reforma fiscal sería como dejar una bomba en el tiempo con graves consecuencias sociales y la posibilidad de que el país no tenga fácil acceso a los créditos internacionales. El presidente Iván Duque intervino hoy en un foro económico convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo y recordó que el Fondo Monetario está pronosticando que por los altos costos de la pandemia, los países van a tener problemas para obtener créditos internacionales en los próximos años. Eso es un campanazo para el mundo, porque eso quiere decir que en los próximos años vamos a estar compitiendo por recursos de endeudamiento, así como hemos competido por vacunas, por ventiladores, por hisopos, por reactivos. En estas condiciones, dijo el presidente Duque, el proyecto de reforma fiscal es urgente y necesario. Quienes no lo hagan, quienes lo demoren, están incubando una bomba de tiempo en los próximos años. Según el primer mandatario, el país necesita al mismo tiempo vacunación masiva, reactivación segura, protección a los más vulnerables y estabilidad de las finanzas. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, advirtió que el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno provocará una contracción del 80% en la actividad de la construcción. La dirigente gremial hizo la advertencia al señalar que la reforma elimina los instrumentos tributarios que permiten hoy la construcción de vivienda social. La contracción será del 80%, que representa pasar de 130.000 viviendas nuevas a 26.000 unidades. No solo se van a afectar 100.000 hogares que no van a encontrar la oferta para cumplir su sueño de tener una vivienda propia, sino vamos a perder 441.000 empleos directos e indirectos que se generan con la construcción de estas viviendas. Se tendrá una afectación en la demanda de insumos y materiales de construcción. Para construir vivienda social se demandan materiales de 34 sectores. Vamos a dejar de demandar insumos por 6.5 billones de pesos. Se hace un llamado para no afectar uno de los sectores que está aportando a la economía y generando patrimonio en los hogares colombianos. La presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, rechazó la propuesta de una sobretasa del 3% en el impuesto de renta para las empresas incluida en la reforma tributaria. En la reforma fiscal radicada por el gobierno al Congreso se propone en el impuesto de renta para personas jurídicas una sobretasa del 3%. La pequeña y mediana empresa sostiene que no tiene capacidad para más impuestos. Hay una sobretasa de un 3% que no estaríamos en capacidad de cumplir porque sería una tasa que afecta nuestro flujo. La dirigente advirtió que los impuestos en renta e IVA podrían afectar el consumo, limitando y desincentivando el consumo y la capacidad de ahorro. ACOPI señala que no es momento para una reforma tributaria. El DANE reveló que la economía en febrero continuó mostrando cifras negativas, aunque menos críticas que en meses anteriores. Según el DANE, en febrero la economía mejoró, pero sigue arrojando números negativos. El sector primario, por ejemplo, que agrupa a la agricultura y a la minería, cayó en el segundo mes del año menos 8,5%. El sector secundario, menos 7,3%, y este incluye a la industria y a la construcción, mientras que el sector terciario de servicios y comercio cayó menos 1,6%. Precisamente porque las actividades terciarias fueron las más afectadas por las medidas de contención sanitaria que se diseñaron en el mes de enero.
Mientras en noviembre la economía había caído menos 3,7%, en diciembre menos 2,5%, en enero 4,3%, en febrero la caída total fue de menos 3,5%. El Ministerio de Comercio expidió el decreto que impone aranceles a las importaciones de textiles. La norma causó polémica. Este es el decreto que expidió el Gobierno Nacional, el cual impone un arancel del 40% a la importación de textiles. La medida aplica solo para la entrada de productos que estén por debajo de los $10 el kilo. Porque este es un sector que se ha caracterizado por tener un enorme impacto en la industria y en el empleo. Sin embargo, la industria de textiles y confecciones señaló que la medida no es suficiente. El decreto va en el sentido correcto, todavía resulta ser un decreto insuficiente, ya que el sector de las confecciones necesita una reforma integral que le permita al sector textil confección ser competitivo. Fenalco rechazó el decreto. Va a producir un incremento en los precios a los consumidores finales aproximadamente en un 25%, porque va a generar informalidad y porque va a estimular el contrabando. La industria textil insiste en cambios de fondo en favor de la producción nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.312 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 10,17% a 130 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 2,34% a 10.450 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.606 pesos con 42 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.420 pesos y la venden entre 1.460 pesos. Un euro cuesta 4.365 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 16 con 30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63 con 54 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67 con 13 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Estalló un nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el grupo empresarial antioqueño. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, nuevamente reveló detalles de la reunión que sostuvo con representantes de empresarios antioqueños, que desató una polémica, pues según el mandatario, en ella le sugirieron nombres para la gerencia de EPM. Es que no fue solo en la reunión en la que el GEA me pidió que ellos pusieran al gerente de empresas públicas de Medellín. No fue solo ahí. Luego en carta pública lo pidieron de nuevo. A través de una carta, el empresario, presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, dijo: quisiera rechazar de manera categórica las falsas declaraciones del alcalde, quien afirma que estos empresarios fuimos a pedirle la gerencia de empresas públicas de Medellín. Nuestro único y genuino propósito era ayudarlo por petición expresa del propio alcalde Quintero. El alcalde respondió que tiene las puertas abiertas al empresariado, pero para hablar de ciudad. 3 sillas para invitarlos a sentarles, a que se sienten, pero con una condición, y es que no esté EPM en la mesa. Las controvertidas afirmaciones de ambas partes desataron una tormenta política en Antioquia que, según el alcalde, involucraría también la billonaria demanda contra constructores por la contingencia en Hidroituango. Esta noche arribó a Bogotá el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien mañana sostendrá un encuentro con el presidente Iván Duque. ¿Listo? Guillermo Alberto Lasso Mendoza, el empresario de derecha que a partir del 24 de mayo asumirá la presidencia de Ecuador, llega esta noche a Bogotá, donde mañana martes se reunirá con el presidente Iván Duque. Un encuentro privado entre Duque y Lasso y luego una reunión ampliada con sus respectivos equipos de gobierno concluirá al mediodía con una declaración conjunta de Colombia y Ecuador. Duque tendrá esta semana una nutrida agenda internacional. Mañana en la noche sostendrá una reunión con empresarios coreanos. Precisamente se encuentra en el país el vicecanciller coreano Jung Kon-choi, quien hoy se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum. El miércoles el mandatario colombiano participará en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y el jueves será uno de los invitados especiales a un foro mundial sobre el cambio climático que convocó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
En Estados Unidos, la mitad de la población adulta ya recibió una dosis de la vacuna contra el COVID. Las autoridades sanitarias indicaron que ya está abierta la vacunación para todas las personas mayores de 16 años. El presidente estadounidense Joe Biden confirmó que alcanzó la meta de hacer que todos los adultos del país sean elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 e instó a la población a recibir las dosis para proteger a la comunidad. Esta declaración se da justo cuando la nación que lidera la vacunación a nivel mundial, con más de 210 millones de dosis aplicadas, anunció que la mitad de los adultos en el país ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Casi 130 millones de personas de 18 años o más han recibido al menos una dosis, el 50,4% de la población adulta total. India batió récord de contagios por quinto día consecutivo con más de 200.000 nuevos casos en 24 horas. A partir del 1 de mayo, la vacunación en India estará abierta para todos los adultos con el fin de intentar contener un enorme aumento en los casos de COVID-19. La misión del país de vacunar a toda la población choca con la falta de dosis. Para responder a sus inmensas necesidades, India, donde se encuentra la fábrica más grande del mundo de vacunas, frenó las autorizaciones de exportación. El repunte de infecciones encendió las alarmas de las autoridades y las ha obligado además a imponer un confinamiento de una semana en la capital Nueva Delhi a partir de esta noche. El país de 1.300 millones de habitantes reportó un récord de 273.810 contagios, quinto día consecutivo con más de 200.000 casos. Con esta nueva cifra, el país asiático superó el umbral de los 15 millones de contagios. American Airlines reducirá varias rutas en Sudamérica debido al recrudecimiento de la pandemia del COVID-19 en la región. Así lo reportó el medio estadounidense The Dallas Morning News, que aseguró que las naciones afectadas por los recortes de la aerolínea serán Brasil, Chile y Perú, naciones que experimentan un repunte de los contagios por COVID. La misión de la NASA en Marte sigue marcando hitos. Ingenuity, el helicóptero de dicha misión, completó con éxito el primer vuelo en el planeta rojo. El helicóptero experimental de la NASA que se encuentra en Marte se elevó desde la polvorienta superficie roja al aire, logrando el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. El triunfo fue aclamado como un momento de los hermanos Wright, quienes en 1903 lograron el primer vuelo propulsado en la Tierra. El mini helicóptero de 1,8 kilogramos llamado Ingenuity consiguió hacer la hazaña al ascender, según los datos del altímetro, a su altitud máxima prescrita de 3 metros. Así se mantuvo por 39 segundos para luego descender y volver a tocar la superficie de Marte. Estas son las primeras imágenes que recibió la Agencia Espacial Estadounidense después de que la nave realizara esta proeza histórica. En la foto en blanco y negro puede verse la sombra proyectada sobre la superficie de Marte. El helicóptero viajó unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue elegido oficialmente como primer secretario del Partido Comunista de su país, como estaba previsto, al cierre del 8º Congreso de la colectividad, tomando el relevo de Raúl Castro, quien se retira a los 89 años. Díaz-Canel, que tiene 60 años, pasa a ser el jefe máximo del Partido Comunista y del gobierno en la isla. La sucesión marca el final de 6 décadas de gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes encabezaron la revolución de 1959.